Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Hoy veremos el método de supermallas. Para ello utilizaremos este circuito. Indicar que una supermalla es aquel circuito que presenta una fuente de corriente entre dos mallas. Para resolver este tipo de ejercicios, lo que hacemos inicialmente es plantear los sentidos de nuestras corrientes, tal cual lo hacíamos en mallas. En este caso yo estoy planteando todos mis sentidos de corrientes de forma horaria. Una vez hecho eso, debemos asignar el valor de la fuente de corriente a la suma o resta de las corrientes de las mallas compartidas. En este caso, I1 va en el mismo sentido que presenta la fuente de corriente. I3 se opone al flujo de corriente de la fuente. Por lo tanto, para plantear mi primera ecuación, diremos que tenemos que I1, como presenta el mismo sentido de corriente al de la fuente, será positivo. En cambio, I3, como se opone a este flujo de corriente, será negativo. A esta diferencia le asignamos el valor de la fuente de corriente, en este caso 7 amperios. Para complementar mi análisis, nosotros procedemos a abrir el circuito donde se encontraba la fuente de corriente, tomando en cuenta que la corriente I1 parte de este nodo, circula a través de todo el circuito, pero solamente lo hace hasta este nodo. A partir de aquí, de este circuito abierto, circula I3 y lo hace hasta este nodo. Fíjense que ni I1 ni I3 circulan por la resistencia 4, puesto que esta, al quedar en un circuito abierto, no presenta ningún flujo de corriente. Y procedemos a plantear la ecuación de la supermalla y lo hacemos tal cual lo habíamos visto en mallas. Yo sumo todas las resistencias desde este punto, desde este nodo hasta este nodo y las multiplico por la corriente I1. En este caso solamente existe esta resistencia, por lo tanto multiplico esta resistencia por I1. Ahí está el primer dato. Luego debemos colocar en el primer lado de la ecuación las fuentes de tensión dependiendo con qué terminal se topa primero esta corriente. Fíjense que I1 viene por acá y se topa con el terminal negativo. Entonces podemos colocar acá en el primer miembro de la ecuación menos 7 o directamente en el segundo lado de la ecuación con signo cambiado. Aquí está el 7. Procedemos a hallar los valores para esta malla. Sumamos todas las resistencias de esta malla que comprendan el análisis de este nodo hasta este nodo. Entonces acá tengo R3 por I3, R5 por I3. Una vez terminado ese análisis, vemos las resistencias compartidas. R1 se comparte entre la malla 1 y la malla 2, por lo tanto, negativo R1 por I2 porque el flujo de corriente de ambas se opone. Y si yo he dicho inicialmente que I1 va a ser positivo, I2 como se opone a este flujo de corriente será negativo. Otra resistencia compartida sería R3. I3 va hacia la derecha e I2 va hacia la izquierda. Como también este flujo de corriente se opone a este flujo de corriente, negativo el valor de la resistencia compartida, que en este caso será R3 por la corriente de la otra malla. Y esa sería la ecuación planteada para mi supermalla. Haciendo operaciones, nosotros podemos reemplazar los valores y reducir la ecuación hasta que quede de esta forma. Ahora hacemos el análisis para la malla 2. Sumamos todas las resistencias de esta malla, en este caso tengo R1, R2 y R3, las sumamos y las multiplico por la corriente de la malla analizada. Siempre que analicemos una malla, esta será positiva. Ahora vemos las resistencias compartidas. R1 se comparte entre la malla 1 y la malla 2. I2 está yendo hacia arriba, I1 está yendo hacia abajo con respecto a esta resistencia. Como ambos flujos se oponen, negativo acá el valor de la resistencia compartida, en este caso R1, por la corriente de la otra malla, I1. Para R3 lo mismo, I2 está yendo hacia la izquierda, I3 está yendo hacia la derecha. Como este flujo de corriente se opone a este flujo de corriente, negativo el valor de la resistencia compartida por la corriente de la otra malla. En esta malla no existe ninguna fuente de tensión, por lo tanto no vamos a tener ningún valor numérico en el segundo lado de la ecuación. Haciendo operaciones y reemplazando los valores numéricos de cada resistencia, nos quedaría esta ecuación. Tal cual habíamos visto el análisis en mallas, indicar que en supermallas también el número de ecuaciones debe ser proporcional al número de mallas.
independientemente de la supermalla. Fíjense que tenemos la malla 1, la malla 2 y la malla 3. Por lo tanto tengo la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. A partir de aquí, el método de resolución depende de cada uno de nosotros. Si yo utilizo la calculadora, acá introducimos las ecuaciones. En este caso tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas, por lo tanto yo voy a utilizar esta opción. Introduzco los primeros valores. Para i sub 1 sería 1, i sub 2 no existe, i sub 3 es menos 1. Y el valor en el segundo lado de la ecuación sería 7. En la segunda ecuación tenemos como coeficientes 1 para i sub 1, menos 4 para i sub 2 y 4 para i sub 3. Y en el segundo lado de la ecuación tengo 7. Para la tercera ecuación tengo menos 1 como coeficiente de i sub 1, 6 coeficiente de i sub 2, menos 3 coeficiente de i sub 3 y en el segundo lado de la ecuación ningún valor. Procedemos a resolver. Entonces tendría que la corriente 1 tiene un valor numérico de 9 amperios, la corriente 2 tiene un valor de 2.5 amperios y la corriente 3 tiene un valor de 2 amperios. Eso lo referente a las ecuaciones planteadas por supermallas. Bueno, espero que este video haya sido de tu agrado. No te olvides darle me gusta y dejar tus comentarios. Suscríbete a mi canal para más videos y eso es todo. Chao.